Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85 de Claro TV, Win TVO, YouTube Live y todos nuestros medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, que consta de dos secciones, como ustedes saben. En esta primera parte procedemos a hablar de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, y en la segunda parte de nuestro programa realizamos una entrevista que hoy tenemos el honor de tener con nosotros al licenciado Benny Metz, viceministro de la Presidencia y comisionado nacional de fútbol. Con él hablaremos en esta segunda parte de fútbol y de la reforma fiscal. Pero pasemos entonces a nuestra primera sección, donde hablamos de las noticias internacionales. Tal vez las más relevantes de la semana sigue siendo, como siempre, el Medio Oriente, la guerra que libra por su supervivencia y por los sucesos que ya hace un año y unos días cometieron grupos terroristas, donde murieron más de 1.200 israelíes, donde hubo una gran cantidad de heridos y cerca de 250 rehenes que fueron tomados por grupos terroristas de Hamas en Gaza, con el apoyo soterrado de Irán y de otros grupos terroristas, como es el caso de Hezbollah en el Líbano y de los Houthis en Yemen, y de otras naciones que no toleran, sencillamente no reconocen el derecho a Israel de existir como nación. Sigue esa situación, siguen los ataques contra las áreas terroristas, donde ciertamente en esos ataques hay vidas humanas que se pierden, pero hay que tomar en consideración que ese terrorismo asesino tiene como rehén a su propia población, en el caso de Gaza, tanto como en el caso del sur del Líbano, como rehén porque ha hecho túneles, cerca de 400 kilómetros de túneles por debajo para realizar todas sus operaciones terroristas, y entonces ahí encontrar refugio, y lamentablemente para destruir esos túneles y también ir logrando eliminar a esa directiva de esos grupos terroristas, a veces se pierden vidas humanas que son lamentables en todo caso, como también fueron muy lamentables los 1.200 israelíes, los 250 rehenes que la mayoría han sido torturados, violados y finalmente asesinados. Muy pocos han podido ser recuperados con vida. No podemos dejar de resaltar ya en el plano más cercano, en el plano del hemisferio, la reunión que se sostuvo en la Organización de Estados Americanos a inicios de semana para tratar el famoso tema de la inexistente apatridia en República Dominicana, porque aquí no hay apatridia, aquí no hay apátridas, aquí hay inmigrantes ilegales, cuya nacionalidad está muy clara que le corresponde, y aquellos que nacen en República Dominicana de personas que se encuentran en un estatus de ilegalidad. En el caso, la mayoría son ciudadanos haitianos, que por la Constitución a sus hijos les corresponde sencillamente la nacionalidad haitiana. Que hablen con su gobierno, que no puede dotarlos de los documentos necesarios, pero aquí no hay apatridia. Y Haití, que no se preocupe por las deportaciones, ese es un ejercicio soberano que tiene cada país de decidir quién permanece en su territorio, especialmente aquellas personas que se encuentran en estado ilegal, de manera ilegal, y las mismas se realizan respetando la dignidad humana. Pero Haití que se preocupe en el por qué esas personas han tenido que salir de la República de Haití, por qué el gobierno no ha podido brindarles los medios necesarios para que ellos encuentren trabajo en su país,
para que puedan tener y consumir, que puedan producir los bienes que esas personas necesitan para poder sobrevivir. Que se preocupa Haití en eso, en su estado fallido, porque lamentablemente es un estado fallido. La República Dominicana lo que quiere es que en Haití haya paz, democracia, desarrollo, crecimiento, y la comunidad internacional que se preocupe en cumplir con los compromisos contraídos con Haití, para que Haití no siga siendo objeto de un secuestro, la población haitiana, de las bandas armadas y de grupos de narcotráfico, como es el caso de Port-au-Prince en su zona principal. Eso hay que verlo. En el plano nacional seguimos con las reformas. Las reformas, en este caso ya se aprobó 2 artículos de la reforma constitucional, aquel que unifica las elecciones y aquel que petrifica el tema de la reelección presidencial. Y en la reforma fiscal, que ya también fue sometida, pues está en un proceso de discusión. Es una reforma fiscal responsable, una reforma fiscal equilibrada, que amerita evidentemente negociaciones en algunos de sus puntos con los sectores que se sienten afectados, pero era necesaria, porque si hay algo en que todos coincidimos es en la necesidad de la reforma. Entonces creo que hubo mucha responsabilidad y valentía por parte del presidente Abinader en someter esas reformas que son necesarias para cimentar las que hizo el doctor Balaguer en 1990-91 y que arrojaron todos estos años de crecimiento, estabilidad y desarrollo en la República Dominicana. Esa segunda fase es necesaria, hay que discutirla, procedamos a darle continuidad ya al sometimiento que hizo en el Congreso Nacional el presidente Abinader de esa reforma fiscal, escuchando a todos los sectores, evitando perjudicar a los de menos ingresos, como creo que es el espíritu, y buscando compensaciones también para la clase media, que es tal vez la más afectada, y naturalmente utilizando lo que se reciba, lo que se perciba de esas reformas con transparencia y con eficacia, que el gobierno lo haga, que esos dineros se utilicen con transparencia y eficacia y en los sectores que realmente necesita el país para continuar su producción y continuar su crecimiento y continuar por senderos de estabilidad y de progreso que hoy en día nos convierten en un faro de luz en este continente convulso. Nosotros somos un ejemplo de estabilidad, de crecimiento, de sostenibilidad y desarrollo. Vamos a la primera pausa, amigos, para continuar entonces con la segunda sección de nuestro programa y la entrevista que ya anunciamos con el viceministro de la presidencia Benimetti y comisionado nacional de fútbol. Amigos, en la segunda parte de comentarios y reflexiones, como habíamos dicho en la introducción, contamos con la honradora presencia del viceministro de la presidencia Benimetti, que al mismo tiempo es comisionado de fútbol, con quien vamos a hablar ciertamente de algo de fútbol, porque viene un torneo importantísimo de la FIFA ahora en octubre, que va a llevarse a cabo aquí en Santo Domingo, pero también vamos a hablar de reformas, que es obviamente el tema de la semana y un tema de importancia para el país y para el futuro. Pero lo hacemos, no podemos hacerlo antes y darle la más cordial bienvenida y agradecer su presencia. Gracias, Benny, gracias Joaquín, de verdad que saludo siempre su espacio y de verdad que usted lleva a uno información y edifica de una perspectiva profunda sobre los temas nacionales e internacionales que bastante importantes son para el pueblo dominicano. Gracias, Benny. Comencemos primero, y perdone que le diga Benny, Benny es una persona para mí como un familiar. Así es. Aquí y coproductor del espacio. Así es, coproductor del espacio hace mucho tiempo. Vamos a comenzar con el remozamiento importante que hizo el presidente Luis Abinader al estadio de fútbol. La razón de eso es, como habíamos dicho, que se celebra ahora en los próximos días
un torneo de FIFA sub-17 de jóvenes, de mujeres, que es importante porque eso quiere decir que el fútbol no solo ha aprendido en el género masculino, sino también en el femenino. Háblanos un poco de eso y la importancia para el país, porque tengo entendido que viene el presidente de la FIFA también. Correcto, bueno, estamos dando algunas noticias, primicias, ¿verdad? Correctamente. La verdad, don Joaquín, que el fútbol dominicano en los últimos 10 años ha experimentado un crecimiento vertiginoso que sin duda alguna, cuando usted se para en el centro de Santo Domingo y ve los colegios privados principales, la mayoría ha transformado sus canchas, su play de béisbol en cancha de fútbol. Evidentemente no quiere decir en detrimento del otro deporte, que otro deporte rey, el béisbol, sino que el auge que ha tenido el fútbol y la necesidad de instalaciones deportivas que no tenían, ahí se pudieron conseguir. Yo decía, yo relajaba, que cuando estaba en el colegio, y su hijo Enrique también, jugábamos pelota en los play de béisbol de los colegios y en los files se jugaba fútbol. Hoy en día se juega pelota en la cancha de fútbol, o sea, en un extremo. Entonces ha cambiado la cultura. Entonces, en eso, la República Dominicana no se quedó atrás. La República Dominicana ha asumido este deporte, donde es el deporte rey en el mundo entero. Y el presidente Luis Abinader, interpretando este accionar, también tomando en cuenta que su familia es futbolera, su papá era el presidente de OIM FC, del equipo de la universidad, y él estudió en el Instituto Loyola, que es un colegio también que promueve, jesuita, promueve el fútbol. Él conoce bastante. Y de allí, desde que llegamos al gobierno en el 2020, se ha hecho un programa de inversión a nivel nacional de instalaciones deportivas. Y ya en estos primeros 4 años de gobierno, con todo y la pandemia y la situación económica, pudimos lograr establecer más de 5 o 6 canchas a nivel nacional de fútbol, entre ellas estadios, canchas y demás. Y le pongo una importante, en los guandules, debajo del puente de la 17, en Domingo Sabio, una sintética. Se remozó la de Puerto Plata, sintética también. Estamos con San Domingo Este, la alcaldía, la del Malecón con Luperón, donde está Manresa. Hay una cancha de fútbol que viene ahí también. Estamos también, la Jarabacoa se hizo en tiempo récord, de enero a agosto, y ahí se practicó un equipo profesional de fútbol y se remozaron muchas instalaciones a nivel nacional. Pero para el Mundial, como usted decía, es un Mundial de cualquier torneo, una Copa del Mundo viene para acá, y con los mismos estándares que el Mundial que se celebra cada 4 años en países de mucha inversión económica, en países grandes. El pasado en Qatar y ahora viene Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Aquí tendremos uno que, a pesar que es femenino y que es sub-17, no quiere decir que tenga menos importancia, porque la misma rigurosidad para el Mundial que yo estuve en Qatar, esa misma rigurosidad se aplica para Santo Domingo y Santiago 2024. República Dominicana 2024. Entonces, son 2 sedes. Se va a jugar en Santo Domingo y en Santiago. ¿Qué pasa? En Santiago, en Pucamaima, de su ciudad natal, claro, hay una cancha de Cibao FC, que Cibao FC es el equipo que don Manuel Estrella preside, y tenía una cancha sintética. Cuando la FIFA vino, dijo, pero es que no jugamos mundial en sintética, tiene que ser natural. Manuel dijo, no hay problema, vamos a darle. Entonces se remozó, Joaquín, en 4 meses una cancha y se amplió de sintética a natural, con un poco ¿cómo decir? Se le siembran algunas capas de sintética porque es híbrida. Una cosa, tecnología de última generación que se estrenó en Dominicana. Y entonces, cuando vamos a la otra cancha, decimos, pero entonces el Félix Sánchez, eso es para el 26, los centroamericanos que vienen. No. El presidente dijo al MIBET, vamos a empezar la obra ahora. Y MIBET, de abril a agosto, don Joaquín, terminó la obra. Remozada, una obra que para nosotros es un emblema del deporte dominicano, porque celebraron los 12 Juegos Centroamericanos de 74, es una obra construida el presidente Joaquín Balaguer, que cuando Carlos Bonilla va y dice, óyeme, esto es un estadio que parece construido ayer, tiene todas las condiciones de un estadio actualizado, una cosa impresionante. Lo que hubo que remozar, 25,000 asientos, hubo que arreglar los camerinos, hubo que arreglar los palcos presidenciales y el palco superior, se abrió otra ala nueva, la U televisiva para que puedan las máquinas entrar. O sea, una cosa impresionante. Y el césped, que ya veníamos haciéndole mejoras, pero la FIFA lo certificada por la FIFA. Pero no se queda ahí, don Joaquín. Esas son las 2 sedes de competición. Son 16 equipos, incluido el dominicano, que es la segunda selección dominicana que va a un mundial.
Ya fue la sub-20 y ahora va la sub-17 femenina. Un logro importantísimo para nosotros, porque nos toca por ser ciudad sede, pero están ahí las muchachas que dejarán ese gran legado. Entonces, cuando vamos a ver el tema, entonces hay que buscar canchas de práctica. Ah, bueno, ¿cuántas selecciones son? Son 16. Hay que buscar por lo menos 10 canchas más para dividir en grupos de 2 por cancha y además dejar una alternativa por si acaso y entonces en cada lugar. Entonces se remozó Moca, que es una ciudad futbolera de tradición por la orden de Don Bosco en la zona. Tú tienes entonces La Vega, que también tuvo mucha incidencia jesuita y salesiana, y entonces en la pista de atletismo de ellos se remozó y es cancha FIFA igual que Moca. La Barranquita, don Joaquín, que tenía 40 claro, años de los Juegos de Santiago, que nadie le pasaba. Prácticamente abandonada. Totalmente abandonada, un chiquero delincuencial y eso, que la gente caminaba en la tarde, pero la noche ya era tierra de nadie. Se remozó también y hay una cancha FIFA en la Barranquita. Y lo mismo entonces pasó en el Parque Central de Santiago, que usted sabe el aeropuerto viejo, se hicieron 2 canchas inclusive. Una con la grama que se quitó en Cibao, se creó una cancha pública sintética, otra más. Y la otra, certificada FIFA, para que también una de las selecciones o 2 practiquen. Ayuda, cosa impresionante. Pero puede decir que el Centro Español también condicionó su cancha. El Iberia, ya también certificada FIFA. O sea, el Colegio Iberia. O sea que también hay un entorno que se va. En este lado, en la ciudad, Pantoja, por el peaje, el Pantoja es un equipo que representa a una farmacéutica que compite en la Liga Mundial de Fútbol, se hizo un acuerdo público-privado para remozar su entorno y poner una cancha FIFA ahí para práctica. Y toda la comunidad de Pantoja se benefició porque se asfaltó kilómetros de calles para poder entrar los vehículos que trasladan las muchachas. Igual Quitasueño, una zona popular de Jaina, también se puso en condiciones con San Juan Tadeo un acuerdo y también una cancha. En San Cristóbal, mi provincia, el Estado Panamericano, que fue el estadio sede para los Juegos del 2003, también certificada FIFA nuevamente porque era el único estadio FIFA, pero estaba ya desactualizada. Ya ahora está como una alfombra esa cancha. Y el Parque del Este, de la misma fecha, también se remozó. Y una que se recuperó, que era la alterna del Centro Olímpico, que está justamente al lado, que se usaba para caminar, o se usa para caminar a los ciudadanos, pero la cancha era a tierra, que jugaban fútbol. Yo que usted la ve ahora, don Joaquín, puede hasta dormir en la grama por todo el trabajo que se hizo. Y eso gracias al nivel, gracias a don Manuel Estrella y el grupo Estrella que asumió parte importante de ser el presidente, en su momento el ministro Joel Santos, el ministro Paliza, todo un equipo que ha trabajado conjuntamente, el comité organizador local, don Joaquín, que representa y preside a Dabonetti, miembro también la CEO Elizabeth Mena, por otro lado Milton Ray Guevara, el ministro de Deportes, tanto el anterior como el de ahora, apoyando, y todo el mundo a la misma línea. Pero te voy a decirle a usted que ese evento va a movilizar 400 hombres del Ministerio de Defensa, como seguridad solamente para las delegaciones que vienen. Va a generar que en Santiago todos los hoteles están llenos. Aquí en Santo Domingo tenemos 5 hoteles llenos, completamente solamente del Mundial. Se está haciendo ahora también el revestimiento de la ciudad, que ya Santiago va más avanzada, aquí estamos en ese proceso, y vamos a inaugurar el lunes el mural que tiene que ver con el Mundial que Propet lo está promocionando y Carolina Mejía. Y así tú ves las ciudades ya en la pantalla saliendo la promoción, que ya estamos casi a días para empezar este evento. Y ese evento, a nivel televisivo, don Joaquín, el último que se hizo, marcó 150 millones de televidentes. En una época de tecnología. O sea, es una locura que pasa ahí con esto, porque el Mundial, no importa la categoría, tiene un atractivo, porque hay una ficción de futbolística que ve cualquier categoría en todo lado del mundo. Y la femenina es la última apuesta de la FIFA, de invertir la femenina, porque tal vez la lógica era que ya tenemos el 50% de la población que son hombres, vamos a conquistar el otro 50%. Y Dominicana una potencia, el sub-15 acaba de quedar segundo lugar, en CONCACAF, solo Estados Unidos nos ganamos nosotros. O sea, y ha avanzado más el femenino que el masculino aquí en Dominicana. Entonces, en términos overall. Entonces, hay una realidad que nosotros tenemos que entender, de que había una necesidad de un deporte que es barato. Aquí se entendía que eran las élites, porque aquí llegó con los españoles, claro, con la gente que hace España, la gente extranjero, y Argentina con Bauer y demás, pero es un deporte que en África es un deporte rey, en Haití es un deporte rey, en países que están por debajo de la línea de la pobreza, en pobreza extrema, lo que juegan al fútbol. Entonces, nosotros tenemos que abrazar ese deporte,
que es el cuarto deporte en competición y en equipo grupal que llega a cimas internacionales. Incluso tuvimos ahora en las Olimpiadas con la categoría nuestra sub-23. Hay que seguir apostando para que siga masificación. Y desde el comisionado de fútbol tenemos un compromiso de que cuando pase el Mundial, el legado que va a dejar aparte de la instancia deportiva es la cultura y la práctica del fútbol a nivel nacional. Bueno, hay varios puntos a resaltar en una exposición que tú has hecho muy detallada, donde se ha podido ver varias cosas. En primer lugar, el interés del gobierno de fomentar el deporte. Correcto. Que eso es fundamental en una sociedad que necesita alternativas para que los jóvenes también vean que hay otras salidas, que no es solamente la de tomar la ruta equivocada y tal vez delinquir. En segundo lugar, el esfuerzo que se ha hecho para en un tiempo récord poder poner los estadios al mismo tiempo. En tercer lugar, la dimensión internacional que está adquiriendo la República Dominicana, ya no solo por el tema de ser béisbol, una granja de producción de turismo, de béisbol, de turismo y otros aspectos más, sino me refiero al deporte, sino del fútbol también. Correcto. Que eso es algo importante para nosotros. Entonces esa proyección para la República Dominicana quiere decir dos cosas: coherencia en el gobierno para ayudar al sector deporte, con una visión muy clara de lo que se quiere y con una capacidad ejecutiva rápida. Y en segundo lugar, eso sitúa, en primer lugar, eso sitúa a la República Dominicana a niveles ya insospechados. Y a mí me faltó decirle a usted, la madrina del fútbol dominicano, ¿está bien? Raquel Albaje. Ella está jugando, sale. Ella era socia de Ciudad FC, o sea, no es socia, socia como seguidora, ¿verdad? Sí, sí. Del equipo, por ser Santiago y por Camaima, y ayudaba bastante, y ha asumido el fútbol como su deporte número uno. Mejor eso ayuda. O sea, nos acompaña a nosotros en cada gestión que hacemos para cualquier apoyo del deporte, y recibió la selección y le entregó la bandera dominicana a ellas. Todavía nos honra más, porque es la primera dama, y al mismo tiempo eso proyecta a República Dominicana a plan. Raquel Pella, la vicepresidenta. La vicepresidenta. Bueno, de todas maneras, la vicepresidenta, ciertamente que por su relación y por otras cosas más, es una mujer ejecutiva además, y eso significa que vuelve y sitúa al país en posiciones importantes en áreas anteriormente no tan conocidas, pero que ya el país se está situando en esas áreas. Correcto. Bueno, hecha esa introducción tan importante, que significa también la magnífica labor que tú has hecho, porque bueno, muy bien, tú has recibido el apoyo, pero sin una coordinación, sin alguien, sin una cabeza que sepa bien lo que hay que hacer y que tenga las relaciones también necesarias con los organismos internacionales y con todo eso. O sea, que habla bien las dos cosas: habla bien del gobierno, habla bien del país, habla bien de la capacidad ejecutiva de sus ministros, y habla bien también de la capacidad del comisionado. Pasemos ahora a las reformas. Las reformas es obviamente digamos, lo del momento. Comenzamos primero con la reforma constitucional, después pasamos a la reforma laboral, y finalmente la reforma fiscal, tributaria y del gasto, que es como yo creo que, aunque le han puesto ley de modernización fiscal, correcto, pero creo que más bien es una reforma tributaria. Al mismo tiempo también toca aspectos del gasto, porque es obligatorio tocar los aspectos del gasto. Entonces yo creo que es importante ir hablando de eso. En primer lugar, tu opinión sobre la reforma constitucional, que ya se aprobaron 2 de los artículos, creo que en el día de ayer. Este programa se graba los jueves, sale mañana, los viernes a las 10 de la noche. Se habían aprobado la unificación de las elecciones y la petrificación de la no reelección. Tu opinión rápidamente sobre esas. Digo rápido porque me interesa más la reforma fiscal, pero claro, es importante porque tú eres, entre otras cosas, vienes del área de la política, entonces tú sabes lo que significa. Y abogado significa. por demás. Sabes lo que significa. La verdad que cuando un presidente decide promover una modificación a la Constitución, los abogados, al igual que se espera de los legisladores, uno tiene que ver el espíritu por la cual hace la propuesta, iniciativa legislativa que sale del Poder Ejecutivo, a qué fines. Y yo nunca he visto
y nosotros venimos de una escuela donde nos pusieron un sello de un reeleccionismo permanente, pero nunca en la historia dominicana un presidente se había coartado sus propios derechos, estando en pleno ejercicio, para no continuar en el gobierno. Creo que solo el presidente Luis Abinader y el presidente Joaquín Balaguer lo han hecho. En el 94 el presidente Joaquín Balaguer promovió una reforma constitucional donde cortaba incluso el periodo de mandato. O sea, solo dos presidentes que en la historia han limitado su ejercicio desde el gobierno. Y solo para él. Correcto, solo para él. Igual, es una reforma hecha a medida, traje a medida, si quieren ponerlo así, pero en perjuicio de ellos mismos. Ahí es una parte, ¿verdad? Por otro lado, en un escenario donde posiblemente el manejo del gobierno está con muchos temas convulsos, el presidente no quiere dejar o pasar el gobierno en el 28 sin dejar un legado en relativo a que no solamente él, sino el que le pueda suceder, no se haga el gracioso de hacer una reforma como la de 2015, que fue para un solo artículo, y porque eso ya rige o ciñe contra la normativa institucional. En consecuencia, yo creo que el presidente con ese tema hace suficientemente claro y ha mandado un mensaje a todos nosotros de que tenemos que gobernar, no hacer campaña por él cada 4 años, sino que vamos a dedicarnos a hacer el ejercicio del poder como debe ser, en buen sentido de la palabra, para el bienestar de los ciudadanos. Eso por un lado. Otro aspecto también fundamental en esa misma situación, porque la unificación de las elecciones es una petición de toda la población dominicana, porque ese doble gasto que se da en campaña, ese modelo arrastre que tiene el gobierno, gana la municipalidad en muchos aspectos, porque hay gente que entiende que es casi lo mismo, pero el gobierno municipal es muy diferente. El primer contacto de población con el poder público, es el cuarto poder, según ese Juan Pablo Duarte. Entonces, tiene otra situación, pero no es menos cierto que esa división, la economía dominicana no aguanta montar los procesos y los propios candidatos. Es un costo excesivo de un regidor, tiene que buscar votos para él, montar delegados para él, y cuando tiene posiblemente que su partido lo monte, ya él suficientemente puede hacerlo. Eso es otra discusión más adelante de la revisión electoral, de los aspectos de regidores por distrito, no competir tantos regidores, es otra cosa. Disminución de los legisladores, que es otro punto que está en agenda. Efectivamente, el presidente planteaba 58 diputados menos, los diputados del PRM plantean que puede ser 20 y tantos, y efectivamente eso hay que discutirlo, porque hay circunscripciones y zonas que tú tienes la necesidad de tener tantos legisladores, porque al final es un tema de representación, y tú puedes representar tanto a una persona como a 50.000 o 100.000. O sea, no tienen que ser personalizadas, y eso va a bajar también el clientelismo político, porque mientras menos candidatos hay compitiendo en una misma zona, mucho menos inversión de recursos hay que hacer, porque efectivamente la población va a tener más libertad de coger más tranquilo y no esta abundancia de candidatos en una zona. Pero reitero, esa es otra explicación. Finalmente, pienso que la reforma también el presidente, aunque no lo dice, aunque no es, abre el camino al relevo político. Cierra un ciclo político de candidatos ya con edades por encima de los 70, 80 años, aunque siempre yo digo que la visión política y las ideas no tienen que ver con edad. Gracias a nuestro líder Joaquín Balaguer. Sin embargo, esta es otra época. Es una época donde hay mucho más movilización, más personalización de la política y traslado a territorios, que eso hace que la gente tenga otra dinámica. Además, el político hoy en día es 360. Antes, nuestros líderes eran solamente políticos. Ahora, nuestros líderes emergentes son abogados, ingenieros, empresarios. O sea, es mucho más disperso. Además, el relevo político se da mucho más, y para el cara al PRM, nuestro partido, que tiene una cantera de líderes, tú estás abriendo la oportunidad que uno de ellos con menos de 50 años, menos de 60 años, pueda ser presidente también. Y así entonces uno sucederse detrás de otro. No obstante, yo creo en la reelección consecutiva, por lo menos un periodo más, tipo americano, tipo ahora dominicano, pero hay que abrir un poquito más el abanico a otras opciones. Y yo creo que en ese sentido, la reforma no es impuesta, aunque hubo debate en el Congreso, son normales que se den. Hay algunos legisladores, y se ve tan claro que tienen libertad legisladora del partido, que una diputada planteó
resolver el tema de La Vega con una modificación constitucional, que hay que hacerla, porque eso es una situación de interpretación que estamos muy claros por lo de ver las cosas, pero de alguna manera ella buscaba como salvaguardar el tema, pero lo retiró. Después, a iniciativa propia, el partido no tuvo nada que ver con eso, ni el bloque mucho menos. Entonces, yo creo que va a pasar sin problema, efectivamente. Yo me imagino el presidente el 6 de noviembre lo pondrá, promulgará la nueva Constitución Dominicana, y es un ejercicio que los juristas dominicanos han podido opinar abiertamente en foros, seminarios, en programas de televisión, en artículos, y eso enriquece el debate en la República Dominicana. Muy bien, yo creo que hay que ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa, pero antes de eso debo decir que inclusive esa es una primera parte, porque llegará el momento inclusive, me dirán lo que quieran, pero llegará el momento en que habrá que revisar si no habrá que volver a listas cerradas para elegir algunos diputados, y el voto preferencial, verlo muy bien, de otra manera. Y a mí me gusta el sistema mexicano que es mixto. O la dualidad, por eso dije, pero ya eso es el pluri futuro. Y nominal. Vamos entonces a la pausa y después que vengamos y retornemos, abordamos entonces la reforma fiscal y tributaria y del gasto. Seguimos, amigos, este interesante conversatorio con Benny Metz alrededor de las reformas. Vamos a entrar en la reforma fiscal en el tiempo que nos queda, fiscal, tributaria y del gasto. Pero antes de yo hacerte la pregunta, debo hacer una advertencia en el sentido de lo que yo pienso, porque tengo que decirlo. Bueno, la última reforma que aquí se hizo fue en 1990, 91, 92 que le hizo el doctor Balaguer. Presentó las bases para lo que hoy en día, el sistema económico que hoy en día tenemos, la estabilidad y el crecimiento que hoy en día disfrutamos. Ahora falta la segunda ola de esas reformas. Yo no soy PRMista. De hecho, no soy de ningún partido. Todo el mundo sabe de quién yo soy. Y sigo otra cosa que se llama el balaguerismo, que es otra situación. Aunque la gente no lo crea, sí es una doctrina, porque el conjunto de sistemático de acciones que en el orden político, económico y social implementara el doctor Balaguer, y eso yo lo sigo. No soy PRMista. He tenido el altísimo honor de hablar con el presidente de la República en 2 o 3 oportunidades muy contadas. Pero él lo lee. Pero creo, él lo lee. Pero creo, eso me consta. Creo que él es un punto de inflexión que tiene el país ahora para promover el relevo necesario de una clase dirigencial que ya cumplió su función, que lamentablemente ya cumplió su función para no entrar en más juicios de valores. Y el propio presidente representa una generación joven, rodeado también de gente que gobierna, de generación todavía mucho más joven. Creo que él es un punto de inflexión y tiene la oportunidad, la brillante e importante para el país oportunidad de hacer las reformas porque no necesita postularse. Correcto. Puede pagar el costo político que hay que pagar con las reformas. Es cierto que hay que pagarlo, pero él puede hacerlo y yo espero que él a mí no me desengañe. Creo que hay una oportunidad importantísima. Tiene la puerta de la historia abierta para pasar y grabar su nombre en el bronce o en el mármol inmortal si hace las reformas que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que esas reformas son necesarias. Aquí viene la reforma fiscal. Yo personalmente, sin entrar en el detalle todavía, porque ya fue enviado el proyecto de ley, pero habrá sus negociaciones propias. Aún se hayan hecho anteriormente, habrán sus negociaciones propias. Pero creo que es una reforma bastante equilibrada, bastante equilibrada en los sectores. Yo sé que hay áreas que ameritan tal vez algo de reconsideración
tal vez el tema del IPI, tal vez el tema de tal vez ampliarlo un poquito más, tal vez el tema de los couriers, de las compras por correo, pero creo que es una reforma que abarca todo lo que hay que hacer. Sí, la gente habla, pero si hay un tanto de evasión y un tanto por ciento de ilusión, no hay necesidad. ¿Y por qué no se hizo anteriormente? ¿Por qué anteriormente no hicieron esa guerra contra la evasión y contra la ilusión? Porque el gobierno no comenzó en el 2020. Así es. Entonces es evidente que eso da trabajo, pero el presidente también está interesado en fortalecer a las instituciones que persigan eso. Pero en sentido general creo que es una reforma equilibrada que toma el tema de los incentivos, ¿verdad? De los incentivos y de las exenciones que son necesarias. Ahora habrá que ver qué grupo ya ha madurado lo suficiente para usted poder desplazar esos incentivos hacia otras áreas que se necesiten. Totalmente. Creo que en ese sentido es bastante equilibrada. Perdónenme que yo haya dado mi opinión, porque no, pero muy bien. Yo creo que es lo que me corresponde. Siempre lo hago también como yo sé que él no me ve, pero que él sepa que hay gente que confiamos en él, que no tenemos nada que ver con el PRM y que sí creemos que él puede hacerlo. Ahora me gustaría escuchar tu opinión. Mire, no creo que no lo vea, él ve muchas cosas y lo lee realmente y le llega la opinión que uno siempre le hace sobre posturas que son lógicas y que son equilibradas. Efectivamente, usted decía, y empezando por lo primero que usted planteó, cuando uno estudia economía, yo hice un máster en economía y comercio internacional en la Universidad Pucamaima con la Sorbonne, y los profesores de Francia que venían, la primera materia que nos dieron fue macroeconomía, para entender el mundo económico. Bueno, economía 1, pero macroeconomía no explicaba. Y cuando comparaban los países, empezaban con las reformas del 90 al 94 de la República Dominicana. O sea, cuando hacían el comparativo para entender cómo operaba Europa, cómo operamos nosotros, el crecimiento, porque llegaron al euro, ese tipo de cosas, entonces nos presentaban también el modelo dominicano. Y la reforma después de la guerra del Medio Oriente, Golfo Pérsico y demás, que trajo el Código Tributario, el Código Laboral, la entrada dominicana, que usted tuvo participación en el GATT, que después fue OMC, que era la Organización Mundial del Comercio, que entonces la economía debe ser cerrada a la economía abierta. Claro, efectivamente entramos en libre mercado y entramos entonces en todos los tratados internacionales, algunos con Estados Unidos después, otros parcialmente con Canadá, Panamá, otros después el EPA con Europa. Eso no abrió el mundo, CARICOM en su momento, CARIFOR. Entonces, la economía dominicana, hay que reconocer que los últimos 30 años, producto de esas reformas del 90, de un crecimiento vertiginoso y permanente, más de un 5%, donde los organismos internacionales nos ven a nosotros como el modelo a seguir, y de Caribe somos la economía más robusta y hemos llegado ya a ser economía de ingresos medios. Y un ejemplo de estabilidad. Correcto, ahí voy, ingresos medios. Esto producto porque hay que darle a cada gobernante lo que le merece. Efectivamente, tuvimos estabilidad política, hemos tenido durante 30 años, 40 años, por no decir los últimos 50 años, con situaciones y diferencias, alguna crisis económica como la del 2003, que por eso en la reforma hay que buscar 22.000 millones solamente para pago de deuda y de capitalización del Banco Central, y efectivamente eso nos deja a nosotros en un país envidiable. O sea, mucha gente aquí, evidentemente tenemos temas todavía con temas primarios, hay déficit del sector energético, hay un barril sin fondo que se le inyecta anualmente una cantidad importantísima de recursos al tema energético, el tema de educación, aunque pasamos del modelo de aulas, ahora tomamos el modelo de STEM y de formación al profesorado técnico y calificativo, y también mejorando las infraestructuras con los techados para que sean grandes centros culturales y deportivos de las comunidades. Hay que pasar ahora, y el transporte, que le da calidad de vida a los estudiantes, la estancia extendida, la alimentación y demás. Ahora hay que pasar, porque esta reforma que busca es mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Tú lo pongas de un lado, lo pongas de otro, tú subas arriba a la clase que más tiene recursos, es para transferir fondos a la clase más vulnerable y que no tiene más recursos. Entonces, esta reforma que busca y persigue la captación de 120.000 millones de pesos, cuando se verifica el déficit del Estado dominicano o
la necesidad de ir a algunos préstamos internacionales para poder solventar tema económico, como pasa en los hogares, hablando claro a la gente. Si tú no tienes en tu casa de pagar la luz, de pagar el alquiler, tu comida, tú llegas muy ajustado, debiendo en el colmado, tú debes buscar otras fuentes de ingresos. Lo hace por dos vías. O recorta tus gastos, que era la salida del fin de semana, o el heladito, la cosa, o tú buscas otros recursos, ya sea por endeudarte, cogiendo préstamo el módico 20, o buscar un trabajo extradicional que tú puedas tener otra inyección de dinero y por ahí tú puedas solventar tus gastos fijos y por qué no mejorar tu familia. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ese mismo cuadro. Después de la pandemia, que entramos en una situación muy difícil económica, recibimos el país, cuando había que subsidiar todos los sectores y directamente a los trabajadores, a la población en general, el presidente tenía ya un proyecto planteado del 16, 19, de reformas al Estado Dominicano. Eso llevaba, lo primero que reforma que aquí se planteó fue la reforma moral. Fue ponerle sello y candado, no, aquí no hay botellas, aquí hay nominillas, aquí no sé, los recursos del Estado no son dilipendiados en la cara de la gente. Todo lo que estamos en el gobierno, con algún nivel, andamos en vehículos propios. O sea, nuestros vehículos son los que nosotros andamos, no nos compraron jipeta ninguno, no podemos viajar abiertamente, no gozamos de ningún tipo de beneficio que no sea específicamente los que tienen que ver con el trabajo. Yo, quien les habla, don Joaquín, subsidio mi trabajo, porque con lo que me correspondería de viático y demás, yo lo transfiero a mis trabajadores, trabajan conmigo, que no le corresponde. Y lo otro hago financiar los recorridos que hago por nivel nacional, porque creo que el trabajo que estamos haciendo. La vocación que el presidente ha demostrado por manejar recursos públicos transparentes, la ha impregnado en todos nosotros porque es el ejemplo a seguir en ese sentido. Entonces, lo que ha hecho el presidente es un ejercicio de responsabilidad política, que por muchos años debió hacerse y no se hizo. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada e implementada en 2010, mandaba varios pactos, el educativo, el pacto energético y el pacto fiscal. El presidente lo que hace es tomar el pacto fiscal, porque solamente se manejó el educativo y estamos en el proceso del pacto energético que por su naturaleza han tenido que sacar muchísimas situaciones que eran distorsiones del sistema y no ha permitido avanzar, y por eso hoy tenemos unos déficits en el sector en materia de distribución, no generación, no tema de distribución que tenemos. El presidente asume este tema del pacto fiscal y digamos, mira, está el pacto evidentemente, pero vamos a modernizar el sistema impositivo dominicano, porque no puede ser que los que menos tienen paguen más, debe ser que pague el que más tiene, el que más recibe. Una reforma progresiva, no regresiva. Una reforma que de alguna manera esos incentivos y excepciones que usted hablaba, que tienen sectores por años, que ya han sido sectores que han despertado en la economía, hoy son partes fundamentales de la economía, ya no son necesarios. Porque ya han madurado. Correcto. Que fue el objeto que ellos pudieran madurar lo suficiente para poder generar sus recursos. Pero, don Joaquín, vamos a buscar otras áreas. Usted tenía a sus hijos que vivían en su casa, usted lo apoyaba por el estudio y la educación, ahora toca yo apoyar a sus hijos, y ellos avanzaron y salieron a flote, entonces no puede tener su casa mudado todavía. O sea, eso es parte de la vida. Tú agarras un sector, incluso en alemán, en los Holanda con la leche, ellos hay subsidios para la leche, y por eso son líderes mundiales, pero va rotando, no es permanente. Tú pones una empresa que te subsidie en 100 años, porque no sea injusto que tú factures 50, 30 millones de pesos, yo facturo 10 millones de pesos o 20 millones de pesos, pero a mí me cuesta, para facturar 10, tengo que producir casi 8, nada más me gano 2, y tú con 50, como te subsidian, tú nada más tienes que buscar 5 o 6 millones de pesos, te ganas 40, 45, 30 millones de pesos. Eso es injusto. Debe ser que todos los sectores estén al mismo nivel. Y hay sectores de la economía dominicana que no podemos incentivar la producción, es otra cosa, o la industrialización, nosotros apoyamos, pero tienen que entender que ellos caminan en el mercado como deben caminar. Y, por ejemplo, hay sectores como el farmacéutico. ¿Qué incentivos ha dado el farmacéutico de este país? Y hoy el sector farmacéutico compite con Centroamérica. Somos reyes en el Caribe y estamos exportando a Estados Unidos, sobre todo indumentaria, instrumentos médicos. Claro. Es una cosa impresionante. Correcto, entonces Zona Franca está lleno de ellos, tienen el beneficio de Zona Franca, pero hay otros beneficios que ellos no reciben, que se han dado por sí mismos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, y otros, espérese, don Joaquín, porque eso está en Zona Franca, pero usted tiene en Villajuana, usted tiene en Alcarrizo, tiene otros sitios que no tienen beneficio de ley, ni siquiera de proindustria, porque han crecido por su propia naturaleza y son líderes. Entonces, ¿por qué no podemos fomentar? Ahora, ¿qué se ha hecho la reforma? Porque la reforma es lo que toca a todos los sectores.
evidentemente había un eslogan que decía justicia fiscal ante las calles. Había grafiti y demás. Es más justicia fiscal. ¿Por qué? Le toca a todo el mundo. Por eso dije que era y va a beneficiar equilibrada. a todo el mundo, equilibrada. Y no es que es justa, es que le toca a todo el mundo. Entonces, es un aspecto que se ha buscado en tres ejes fundamentales. Lo que tiene que ver con la protección social, proteger a los que menos tienen, que es, por ejemplo, el programa Aliméntate de 1.300 pesos, 1.400 pesos y 1.600 va a llegar a 2.000 pesos. O sea, va a ser un crecimiento que a veces uno lo ve para uno que de mucho, pero cuando una gente puede, con otros proyectos de Supérate, de Bono Luz, Bono Gas, va sumando, ya de recibir 6, 7 mil pesos, está metido en 8, 9 mil pesos. Eso es una ayuda fundamental. Lo otro es el sistema de transporte dominicano, que va conjuntamente con la inversión pública, que es otro eje importante de la reforma. La gente habla de que hay baja inversión pública. No. Bueno, pero es que, no, yo no me refiero al presupuesto. Yo digo que la gente habla en sentido general que hay baja inversión pública. Bueno, pero hay que buscar los fondos para poder invertir. Correcto, pero ahí voy. Entonces, esos fondos para el sistema de transporte integrado que va a cubrir el Gran Santo Domingo, el principal problema de transporte en el país y una de las principales quejas de la población es el transporte, para que sea eficiente, esto te da un tren que va a ir desde el 9, un teleférico te tira a Jaina, de Jaina te mete a Independencia, coge la ya subiendo y ya está el aeropuerto. O sea, ahora una persona en Cancido, en Jaina Mosa, puede llegar al Carrizo en 20, 25 minutos, cruzar la ciudad entera sin desmontarse. Sí, o sea, una especie de autopista. Correctamente, entonces eso va a eficientizar, puede buscar los recursos para ello. Como te decía, ¿dónde lo buscamos? Por las vías que hay de reforma para no endeudarnos más. Entonces, que todavía hay que hablar que el porcentaje de endeudamiento con relación al PIB que es un 56%, lo recibimos un 60%, o sea que hemos disminuido incluso de ello. Lo que pasa es que al tener menos ingresos, se ve que hay mucho monto. Además, como yo digo, mídelo en porcentaje, no me lo mide en números. Porque un préstamo de 1.600 millones de pesos para el metro en el 2002, hoy en día 10.000 millones, porque todo ha aumentado internacionalmente los precios y demás. Volviendo al tema de la reforma, aumento del sueldo mínimo de 10.000 a 15.000 pesos. Aquí no ve nadie ganando menos de 10.000 pesos ya. O sea, menos de 15.000 pesos. Es una conquista importantísima para la clase obrera, para la clase trabajadora, para el sector público. Eso va a impulsar el sector privado a hacer su reforma también y su ajuste salarial. Pero otro aspecto fundamental, dos aquí que tiene que ver los emprendedores y la micro y personas físicas que están en la informalidad, que no entran al sistema formal por todas las trabas que hay, muchas veces burocráticas, y el costo de operar, le han desmontado el anticipo, el odioso anticipo. Usted se imagina una empresita que producía cualquier tipo de bien o servicio, pagando y que lo que va a ganar el año que viene, si entonces ¿qué va a ganar? Como le pasó a todo el que pagó en el 19, proyectando el 20, el 20 hubo pandemia, o el 21. No hubo forma. Entonces, ahora se elimina ese anticipo. Los nuevos le dan hasta 3 años para que pueda pagar. Y las mismas grandes empresas, es un 40% va a pagar, solamente va a pagar un 100%, las que son ya de muchos mayores ingresos en la economía dominicana. Entonces, es una reforma que toca al que más tiene y que más afecta y va en beneficio al que menos tiene, aunque toca a toda la población. Los productos de canasta familiar protegidos, eso no se negocia, eso es parte de nosotros. Y otros aspectos que usted planteaba son efectivamente parte de la discusión que hay que llevar en el Congreso Nacional, que es el escenario natural para discutir esta reforma. Y todos los sectores principales fueron consultados. No quiere decir que están todos los empresarios, no quiere decir que están todos. Ahora, hasta bueno es que quien está protestando es el empresariado. Eso nunca se ha visto que una reforma antes era la población en las calles. Entonces, efectivamente, hay que pensar. Yo creo lo del IPI que usted dice, pudiera pensarse, pero el que tiene más de una casa ya no es clase baja, ya es clase media, no afecta más a clase media, pero si la clase media que ya tiene otra segunda casa, está pasando ya a casa de alta. Entonces hay que pensar un poquitico porque las viviendas bajo costo se mantienen protegidas con el bono de la primera vivienda. Sí, sí. Eso se mantiene. O sea, no hay ningún aspecto. La compra por internet, usted decía, nosotros tenemos una relación muy cercana con los amigos que trabajan courier y demás. Y en la pandemia, a no haber empleos formales, o se despidieron muchas empresas, o cerraron otras, se generó un auge importantísimo en la compra por internet, mucho más allá que años anteriores. Una cosa es que usted compremos un celular, o pidamos una laptop, o compremos cualquier cosa para el hogar, o una ropa. Otra cosa es que yo compré 10 tenis en una semana, 10 en otra y 10 en otra. Es un negocio. Entonces hay que pagar por el negocio y lo que queremos llevar a la gente a la formalidad. Entonces tú estás tentando, y poner un ejemplo, una tienda en Ágora, una franquicia internacional, que vino a través del presidente de esa franquicia, un extranjero, Bobby Platillo, duró nada más 2 años.
porque a los 2 años ellos se dieron cuenta que su propia marca competía por internet con ellos en Dominicana. La gente pedía más lo que ellos vendían aquí que lo que iban a la tienda a comprar. ¿Y qué pasó ahí con ellos? Tuvieron que cerrar, Joaquín, y despedir empleos. Cantidad de empleos, decenas de empleos tuvieron que sacar. El alquiler que le pagaban a un dominicano, dejaron de pagarlo. Incluso el local estaba cerrado por muchísimo tiempo. Entre otras cosas, como la misma inversión que ellos hicieron, arquitecto dominicano, ingeniero, el merchandising que hacía la publicidad, todo se fue. Entonces, hay que equilibrar. Tal vez no $200 y valor $100. Es una discusión, de alguna manera, pero yo siento, como usted decía en su exposición, volviendo al original, es una modernización fiscal, porque es una reforma que va a llevar a que el nivel económico que tenemos hoy en día de ingresos medios nos coloca al siguiente nivel. Se ha proyectado duplicar el PIB para el 2036 y solo podemos hacer reestructurando nuestra forma económica y persiguiendo, como usted decía, la evasión y la ilusión fiscal. Eso sin duda alguna va entre las primeras medidas que se va a hacer y por eso automáticamente mucha gente va a entrar al sistema que nunca va a ir voluntariamente, va a entrar porque el sistema lo va a llevar en la reportación. O sea, que yo creo que al final, Joaquín, sí hay temas que revisar, siempre hay temas que revisar, pero se ha sentado el equipo económico que pasado por Jochi Vicente, el presidente ha asumido la responsabilidad también, y todos los componentes, como es unas reformas, no pensando en pensar Churchill en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Sí, sí, eso solo lo hacen los estadistas. Correcto. Creo que el presidente puede casi vestirse de eso. Y creo que además, porque tenemos ya que cerrar, pero creo que además eso es obvio que se va a hacer sin descuidar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos. Finalmente me quedaba algo, don Joaquín, son 122.000 millones. Los 200 que necesitamos se está buscando por recorte del gasto en las instituciones que se están suprimiendo y las que están dando sin efecto. No, el gobierno o sea, ya que dijo ahí vamos a ver otros fondos que van a entrar para ello. Sacrificios que ha hecho. Correcto. Pero esperamos de él, yo sé del presidente, yo no sé los demás, pero creo que de él esperamos la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos. Y es una reforma responsable que había que hacerlo. Él ha asumido el costo político. Yo entiendo que hay que oír los sectores, entiendo evidentemente que hay que escuchar a los sectores industriales, los sectores productivos, pero creo que es una reforma bastante equilibrada, que con algunos ajustes ligeros para no afectar en cierto modo a la clase media y buscar y asegurar que el gobierno va a tomar también cartas en el tema de la ilusión, de la evasión. Correcto. Y que además va a manejar con eficiencia y transparencia los recursos que reciba y está haciendo sus propios sacrificios al suprimir una serie de instituciones y otros gastos más que lo que hacían era, en cierto modo, dilapidarse, se perdían porque se solapaban con otras instituciones. Creo que eso hay que reconocerlo y creo que eso hay que apoyarlo. Apoyemos el diálogo, pero apoyemos la reforma. Es necesario hacerla y... en eso coincidió todos los sectores. Y hay que, la gente reconoce que es una necesidad. Es necesario hacerlo. Correcto. Y es obligatorio. El discurso no es si hay que hacerlo o no, es qué tocamos o qué no tocamos. ¿Cómo vamos a armonizar los intereses? Y eso es natural. Así es. Así que muchas las gracias a Benny Metz, viceministro de la presidencia, comisionado de fútbol, por habernos honrado con su presencia, por habernos hablado del tema de fútbol tan importante, por darnos su opinión sobre la reforma, y nos vemos, amigos, en una próxima entrega de comentarios y reflexiones la próxima semana.